El Señor le bendiga, amados hermanos. Estamos presenciando eventos terribles e impresionantes, señales de lo que muy pronto ocurrirá, el rapto. Estas señales son a nivel mundial y anuncian el zarpazo de la iglesia. Mateo 24, 7 al 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. En la palabra de Dios existe una lista de señales de la época actual que advierten el regreso de Jesús. En diferentes medios de noticias emiten trágicos sucesos que se presentan aquí y allá, pero son pocos los que comprenden el rumbo y el significado de los eventos del mundo. Recuerde que el fin de los tiempos velozmente se aproxima. ¿Qué dijo Jesús a los creyentes con respecto al rapto? Que el día y la hora nadie sabe. Mateo 24:36. No significa que por no saberse el día ni la hora, el rapto tenga que ocurrir en cualquier momento. Hay cosas que deben cumplirse primero. ¿Qué cosas? Las señales que Jesús ha venido hablando en el verso 6 al 15 de Mateo 24. Un recordatorio muy importante es que para el rapto de la iglesia no hay señales, sino para la segunda venida. ¿Por qué? Porque el rapto es algo inminente. Hermanos, seremos arrebatados antes de la ira de Dios. En medio del caos mundial, el evento maravilloso, el rapto, sucederá sin advertencia y millones de seres humanos desaparecerán del planeta Tierra. Pero, ¿qué es el rapto? El rapto es el arrebatamiento físico y verdadero de quienes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Es la esperanza bendita que todos esperamos. El rapto puede llevarse a cabo en cualquier momento y ocurrirá sin dar aviso, el cual sucederá antes de la gran tribulación, o sea, antes del derramamiento de la ira de Dios. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero el rapto es el arrebatamiento físico y literal de quienes hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. La palabra rapto o arrebatados en griego es harpazo, que significa apoderarse de, tomar por la fuerza, agarrar rápidamente. Así que el arrebatamiento podría suceder en cualquier momento y ocurrirá sin aviso. Los creyentes fieles del cuerpo de Cristo, aquellos verdaderos creyentes, serán arrebatados en vida para recibir a Jesús en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Los que murieron de muerte física van a resucitar con cuerpos incorruptibles. El anticristo se manifestará poco después del arrebatamiento. Después de que Jesús arrebate su iglesia, viene a la tierra una gran tribulación terrible y espantosa. Así que el rapto tendrá que suceder antes de la ira de Dios. Arrebatados no significa preservarnos en un lugar para ayudarnos a sobrevivir y atravesar la ira de Dios. Las personas que han muerto en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Nuestros cuerpos humanos son mortales. Sin embargo, en la resurrección de los muertos, se nos da un nuevo cuerpo inmortal. Independientemente de cuándo muramos, nos despertamos con el sonido de la trompeta y nos levantamos inmortales en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, habrá un rapto. Y tanto los judíos como los gentiles, que no sean parte de la novia, la iglesia del Cordero, tendrán que pasar por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Y por qué no pasará? Porque la iglesia ya fue sellada. El sello es la garantía que somos siervos de Dios. Nosotros somos sellados cuando creemos en el Mesías. Si un judío y un gentil creen en Jesús, se vuelven parte de la iglesia y cuando suene la trompeta, se van a levantar con el Señor. La iglesia no son los gentiles, la iglesia son los judíos y los gentiles que creen en Jesús como su único Salvador. Si un gentil no cree en Jesús, sigue siendo gentil. Cuando el judío y el gentil se convierten a Jesús, vienen a ser parte del cuerpo de Cristo y ya no hay judío ni gentil, porque en Cristo vienen a ser uno, o sea, un nuevo hombre en Jesús. También hay que saber que el rapto y la segunda venida no es el mismo evento. El rapto o arrebatamiento es un evento distinto a la segunda venida. Y es que a la verdad, estos son dos eventos diferentes para dos pueblos diferentes. ¿Y por qué son diferentes? En el rapto, los cristianos que aún estemos vivos seremos quitados de este mundo recibiendo a Yeshua en las nubes. Pero durante la segunda venida, esos mismos creyentes y también aquellos que ya estaban en el cielo, regresaremos en unidad a este mundo con Jesucristo. A esto se refiere 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por eso es importante saber que no debemos confundir el rapto con la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no toca la tierra, sino que hay un encuentro en las nubes y ahí recibimos al Señor en el aire, dice 1 Tesalonicenses 4:17. Hay personas que ponen como el mismo evento el rapto y la segunda venida, pero la realidad es que el rapto es un acontecimiento aparte. ¿Por qué? Porque Cristo no toca tierra, sino que se queda en las nubes y también en la segunda venida el anticristo se tiene que manifestar primero. 2 Tesalonicenses 2:3. Y otra cosa importante es que el acontecimiento del rapto es algo que Dios se lo reveló a Pablo. Un misterio es aquello que Dios reveló. Pablo fue el único a quien Dios reveló ese suceso. Hay algunos pasajes de Mateo 24 que hacen referencia a el uno será tomado y el otro será dejado. Pero, ¿qué sucederá después del arrebatamiento? Después del arrebatamiento, el mundo entrará en un nuevo tiempo inexplicable que se convertirá en la nueva costumbre. Lo insólito rápidamente parecerá más natural y aquello que alguna vez se consideró que solo era para el futuro se volverá muy real. Esto se debe a que el arrebatamiento es un evento impresionante y Satanás de inmediato lo seguirá con fuertes señales y prodigios mentirosos. Muchos creyentes en el mundo desaparecerán y la humanidad entrará en una enorme interrogante. ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? Velozmente después del arrebatamiento, el mundo se volverá cada vez más rebelde, ya que se predice que el caos aumentará. Las trompetas que anuncian muerte resonarán en el mundo como voz de trueno. Con la desaparición de los creyentes, el reloj mundial se acerca a la medianoche. Las antiguas profecías bíblicas, que estaban destinadas a cumplirse en los días postreros, ocurrirán en una sucesión relativamente rápida. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero hay algo que debemos notar antes que el rapto suceda. Satanás está usando su astucia. Satanás anda buscando desviar la atención de los cristianos sobre la realidad de la venida de Cristo y el pronto rapto de la iglesia.
Él está lanzando falsas doctrinas que confunden o alejan la atención general de las Sagradas Escrituras. Con mayor razón tenemos que atender lo que dice 2 de Corintios 2:11, donde se nos instruye que no debemos ignorar lo que Satanás está maquinando. Muchas personas creen más en el fenómeno ovni que en el rapto de la iglesia. Satanás busca confundir y dar lugar a falsas enseñanzas que contradicen el arrebatamiento de la iglesia. El fenómeno llamado ovnis no es otra cosa que la manera sagaz de crear una psicosis extraterrestre que distraiga a muchos sobre la verdad bíblica del rapto. Muchos predicadores especulan, suponen y manipulan. Estos son métodos usuales que ellos utilizan para crear una serie de pruebas que traspasan los principios fundamentales de la palabra de Dios. Lo lamentable es que muchas de estas hipótesis se hacen doctrinas y se montan a la verdad expuesta por los apóstoles de Jesucristo para llevar a miles de ingenuos a aperturas que se sujetan a la estrategia de la nueva era y acelerar una mezcla de religiosidad que lleva a la desaparición de la verdad profética. Pero para ir concluyendo, quiero decirle que son muchos los incrédulos. Son muchos los que no creen en el rapto y se mofan diciendo, no hay rapto secreto. Creo que esos incrédulos difícilmente serán arrebatados. Otros cristianos se enojan cuando usamos la palabra rapto solo porque ese término no aparece en la Biblia según ellos. Pregunto, ¿es lo mismo rapto con arrebatamiento? Nuestras traducciones de la Biblia traducen la palabra rapto. La palabra arrebatamiento en la Biblia Vulgata es traducida como rapto. Así que rapto como arrebatamiento significan lo mismo. En nuestro tiempo la palabra rapto ha tomado un sentido delictivo, pero si analizas un poco la palabra arrebatamiento también entra en los términos delictivos. Por ejemplo, el ladrón pasó y me arrebató la cartera. O sea que arrebatar también significa robar. ¿Por qué? Porque es algo que se arrebata por la fuerza y de esa manera lo está raptando. La palabra arrebatamiento en griego es harpazo, ya lo mencionamos, lo cual significa apoderarse de o tomar de golpe. La palabra rapto es aplicada a alguien que es llevado sin que se le pregunte, no en contra de su voluntad, sino sin que se le pregunte. Por ejemplo, una persona está dormida y la agarran con todo y cama y se la llevan a otro lugar. Eso significa que la raptaron sin preguntarle. Ahora, el arrebatamiento o rapto será como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Por consiguiente, no se nos preguntará. Yo puedo estar predicando en este momento, pero si el Señor viene, Él va a raptarme. 2 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. La Biblia habla de que Jesús viene como ladrón en la noche. Esto es el rapto. Y también habla que viene con poder y gloria y que todo ojo lo verá. Esto es segunda venida. ¿Cómo puede Jesús venir como ladrón en la noche si viene con poder y gloria y todo ojo le ve? ¿Acaso cuando un ladrón viene anuncia su venida esperando que todos lo vean? Mire, también es importante decir que la analogía como ladrón en la noche también se encuentra en 3 libros del Nuevo Testamento. Entonces analicemos bien este punto. A simple vista, la analogía de ladrón en la noche fue usada por Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2, por Pedro en su segunda carta, 2 de Pedro 5:10, y por Juan en Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 16:15. Creo que la expresión como ladrón en la noche no es exclusiva del rapto. También se usa para la segunda venida, para la iglesia de Sardis y como advertencia antes del Armagedón y quizás en referencia a la segunda venida también. Lo que puedo entender es que la expresión como ladrón en la noche se refiere a lo inminente e inesperado y no importa si el ojo lo ve o no, es posterior. Podemos pensar sin un análisis profundo que como ladrón en la noche es una expresión modística del hebreo. Entonces no creo que la analogía como ladrón en la noche tenga uso exclusivo del rapto.
Pero concluyo diciendo que en cualquier momento podemos ser arrebatados. El término o frase rapto secreto lo inventó un pastor bautista para negar lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Ese pastor dice que con voz de mando y con trompeta de Dios es algo que resuena por doquier y que por esa razón todos lo verán y oirán. A este pastor incrédulo se le olvida que para Dios no hay nada imposible y que lo visible Él lo puede hacer invisible y que lo audible Él lo puede convertir en inaudible. Con relación a que nada es imposible para Dios, leamos Génesis 18, 13, 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se reirá Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Con respecto a que Dios puede convertir lo visible en invisible, leamos: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseos. Y por último, con relación a que Dios puede transformar lo audible en inaudible, leamos Éxodo 4:10 al 11. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Más claro no puede ser. Dios es soberano y Él puede hacer que solo los arrebatados escuchen la voz de mando y la trompeta de Dios. Bendiciones.